Bienvenidos a Media 20.1, este programa de análisis sobre medios de comunicación desde la televisión universitaria, desde TV UNAM. Y con un enorme gusto, un enorme placer, iniciamos la tercera temporada. Muchísimas gracias a todo el equipo de TV UNAM que lo hace posible, a Iván Trujillo, su director, y en general, pues, a los camarógrafos, técnicos, guionistas, aquí Fabi, que ahora está realizando esta producción, que hace posible que sigamos al aire en esta gran televisión universitaria. Y pues hay muchos temas ahora de medios y telecomunicaciones, pero hoy queremos hacer un balance sobre lo que ha ocurrido en estos más de 100 días, ya podemos decir, de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ha sido la relación entre medios y poder político? ¿Qué ha ocurrido con las redes sociales? ¿Qué ha ocurrido con estas campañas aparentemente, otras sí, así las vemos, de desprestigio? Y para ello hemos invitado pues a una muy querida colega, conocedora de los medios de comunicación, porque ha sido académica, está en los medios, ha sido incluso defensora del televidente, la doctora Gabriela Barkentin. Con ella vamos a platicar el día de hoy, pero ¿qué le parece si, como ya lo hemos hecho costumbre, como ya lo hicimos en la primera y segunda temporada, pues vamos primero a unas noticias, a los hechos más relevantes que ocurrieron desde el punto de vista de Media 20.1. No se vaya. Hace algunos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no ve mal que los distintos grupos religiosos tengan espacios en la radio y la televisión. Estos grupos, dijo el presidente, pueden contribuir en la difusión de campañas de prevención de adicciones y de los valores de la Biblia. Para que esto se concrete, hay que decirle a usted, se habría que modificar la ley de asociaciones religiosas y culto público. Parece que la propuesta va en serio. López Obrador y distintos miembros de su gabinete se han reunido en 3 ocasiones con la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas para evaluar la posibilidad de que les sean otorgadas concesiones de radiodifusión. En la última reunión, que tuvo lugar este miércoles 27 de marzo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que además la intención es encontrar los mejores cauces para que la relación entre el Estado y las iglesias sea en beneficio de los intereses nacionales. Ante este panorama, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la MEDI Nacional recordó que desde tiempos de Juárez la Iglesia está separada del Estado y que los medios de comunicación deben cumplir una función social, difundir materiales apegados al conocimiento científico y no al adoctrinamiento. Sin embargo, la AMEDI, en este caso de Jalisco, considera que la propuesta de López Obrador habría que considerarla como un fortalecimiento del derecho a la libertad de expresión. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, habló en torno a las deficiencias de este mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. En concreto, dijo que si bien este mecanismo brinda protección, escoltas, chalecos, antibalas, entre otras cosas, no aborda la parte de la prevención. Otro de los aspectos que destacó el subsecretario de Derechos Humanos es que, por paradójico que parezca, las personas adscritas al mecanismo de protección desconfían de este mecanismo. Tan es así que mantienen apagado este botón geolocalizador que les asignan por miedo a sufrir ataques por parte de las mismas autoridades. Es importante reiterar que del 1 de diciembre a la fecha han sido asesinados 7 periodistas y 9 activistas en nuestro país. Además, hay unos 292 comunicadores que están bajo medidas de protección dadas las amenazas en su contra. La mayoría son de la Ciudad de México y de Veracruz. Prensa fifí es una expresión que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha utilizado en reiteradas ocasiones desde la pasada contienda electoral. Esta semana justamente aseguró que se trata de un término viejo, que se usaba desde tiempos de Madero. López Obrador señaló también que los fifís son los conservadores, hipócritas, fantoches y doble cara. Ante diversas opiniones que consideran que este calificativo genera confrontamientos y confrontaciones y tensiones entre los periodistas y medios de comunicación, el presidente dijo que sus declaraciones se dan en el marco de su libertad de expresión y no como una muestra de odio. Por otra parte, al ser cuestionada sobre este mismo asunto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que incluso a ella misma la llaman fifí. Y es que, según distintos diccionarios, un fifí es una persona con modales y actitudes delicadas y que o bien proviene de una familia adinerada. Por último,
Esta semana se cumplieron 75 años de la fundación de la Hemeroteca Nacional. Muchísimas felicidades a esta gran institución y por preservar este patrimonio bibliográfico, hemerográfico, documental de nuestro país. Gracias por continuar en Media 20.1 y como le anticipaba, pues hoy nos acompaña la maestra doctora, ¿no? Ya prácticamente doctora, sí, Gabriela Barquentin. Pero dejémoslo en Gabriela. Dejémoslo en Gabriela porque nunca terminé el doctorado, entonces para que no vayan a aplicar bueno, ya sabemos que, para no hablar mal de nadie, entonces dejémoslo solamente en Gabriela. Pero qué gusto estar contigo, tocayo. Al contrario, y un honor que abras la tercera temporada de Media 20.1. No, y felicidades, porque la verdad es que me parece que programas sobre medios son muy importantes. En México de pronto no tenemos como esa tradición de hacer programas sobre medios y la verdad es que felicidades a TV UNAM por supuesto, pero a ti de que esta sea ya la tercera temporada de algo tan importante. Muchísimas gracias, tocaya. Y pues bueno, Gaby Barquentin, pues bueno, te sobra tu currículum, actualmente conduces el noticiario Así las cosas. Así las cosas en W Radio, allá en Televisa, pero antes dirigiste también la estación de radio, bueno, todo el sistema Radiópolis. Ella hizo algo extraordinario también en Ibero Radio, decíamos al inicio, defensora del televidente, académica ahí en la Universidad Iberoamericana, en fin, por eso le invitamos, porque conoce muchísimo de medios, además de que produces contenidos prácticamente todos los días. La verdad es que sí, o sea, siempre he dicho que me gusta estar tanto en la parte académica de comunicación, durante muchos años fui director de la Escuela de Comunicación de la Ibero, por ejemplo, y llevo 26 años dando clase, casi de manera... ¿No has dejado la docencia? No, no he dejado la docencia, sigo dando clase. Ahora estoy en el CIDE, en la maestría en periodismo, dando clases por ahí, pero también haciendo medios. Me tocó crear Ibero 99 ya en su etapa, digamos, de más potencia. Y bueno, en fin, como tú dices, en el Canal 22, ahora que tú estás en Radio Educación y felicidades por ello, comentábamos que mi primer trabajo fue hace 1.000.000 de años en Radio Educación. Estaba yo muy chavita, estaba todavía en la licenciatura y me tocaba ser como la asistente de efectos especiales de una persona que hacía precisamente eso para radionovelas de clásicos, que fue increíble. Y bueno, dirigí durante un buen rato W Radio y ahora sí estoy al frente del noticiario de la mañana, escribo en el diario El País, en fin. Así que las dos cosas. También. Y muy metida en el mundo digital también. Exactamente. Y tú eres una de las personas, de las periodistas mucho más activas en las redes sociales, justamente. Estás en un medio tradicional, que es la radio, claro. Has hecho televisión. ¿Tú cómo estás viendo estos primeros más de 100 días de gobierno? ¿Cómo has visto la relación? ¿Si ha habido un cambio en esta relación poder político, medios de comunicación? Sí, ahora, como siempre hay que entender que hay diferentes niveles de relación. Una cosa es, digamos, como los dueños o los directivos de los medios de comunicación con el nuevo gobierno, y bueno, pues ahí seguramente se estarán acomodando cosas, como sucede siempre, y habrá pues sus estira y aflojes, ¿no? Con el tema, digamos, en cuanto medios como empresas y gobierno, ¿no? Y tal vez en ese sentido, esa de pronto es más difícil de leer porque finalmente son acuerdos o son relaciones que se dan de otra manera. Que no tenemos alcance a esa información. Que no tenemos alcance y que, bueno, vas entendiendo poco a poco, un poco cómo se van dando las cosas, pero por ahora lo que hemos visto es a un presidente que pues no tiene ningún empacho en ir a medios comerciales, ha estado en Televisa, ha estado en TV Azteca, en fin, en la radio comercial también, es decir, no lo veo a él como tal, digamos, como enojado con los medios comerciales, al contrario, me parece que cultiva una relación decente con los directivos y los dueños de los medios, pero otra vez esa nos rebasa, me parece a ti y a mí sin duda. Lo que creo que se ha vuelto interesante es como el ecosistema informativo y la relación entre quienes hacemos contenidos y quienes son la fuente de esos contenidos, en este caso el gobierno. Y creo que ahí sí ha habido cambios muy importantes en muchos sentidos. Uno, sin duda, tenemos un presidente que es un gran comunicador, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del presidente anterior, que posiblemente en corto podía ser más empático, no sé qué, pero mantenía una distancia, una frialdad, era muy difícil verlo, ¿no? Un presidente que, por ejemplo, dio muy poquitas conferencias de prensa, pero que además no era como lo suyo, ¿no? Era digamos, mucho más distante. Aquí tenemos un presidente que es un comunicador nato, ¿no? Es decir, tiene carisma, se sabe mover ante los medios, sabe usar los medios, y eso cambia radicalmente, digamos, al presidente como fuente. Incluso hay que decir que opaca al resto del gabinete,
porque pues el resto del gabinete está más o menos desaparecido, ¿no? Él los va poniendo un poco como los que lo acompañan, pero el resto del gabinete no tiene esa presencia que él tiene. Todos los días, con todos las mañaneras. Todos los días, y además con las mañaneras, pero además con cómo él maneja la agenda. Él va poniendo los temas en la agenda. A veces da la sensación que pone los temas en la agenda y luego se entera su gabinete de los temas que él está poniendo. Ya veremos, porque eso sí creo que es pronto para juzgarlo, ya veremos esto hasta dónde da, digamos, hasta dónde no desgasta demasiado una figura que al final diario sí hay un desgaste. Y hay un bombardeo. Y hay un bombardeo, pues, y es inevitable, pues es inevitable. Y hasta dónde tendrá que empezar a haber otros actores, ¿no? Que también estén comunicando. Pero de que hay un cambio radical. Ahora, ¿tú estás de acuerdo con las mañaneras, por ejemplo? Sí, yo sí. Ahora, yo entiendo que las mañaneras son lo que son. Es decir, yo no creo que sean un espacio de rendición de cuentas. A mí me parece que es, y eso lo hacía el hoy presidente también cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es un espacio donde él busca poner la agenda, ¿no? Y donde él dice lo que quiere decir, contesta lo que quiere contestar y hasta ahí. Ahora, porque luego de repente, no, es que falta mucha información, sin duda. Yo no creo que sea un espacio de rendición de cuentas. Bueno, y un presidente no puede tener mucha información, pero no toda la información. Creo que de pronto se expone en el momento en el que pues, le pueden caer cualquier cantidad de preguntas. Él, hay veces que incluso creo que debería decir, eso no lo sé, que lo conteste alguien más, porque de repente incluso da alguna información que luego sale que pues no era la información que tenía que dar. En fin, tiene sus bemoles, esa exposición, esa sobreexposición. Pero a mí me parece que es muy bueno tener un presidente que esté todos los días ahí, al que le puedes hacer preguntas. No sé si debería de ser diaria o no diaria, tal vez con el paso del tiempo habráse de ajustar si debe ser diaria o no diaria, porque es agotadora para la propia agenda informativa. Pero yo de entrada celebro que existan, pero las tomo como eso, es un espacio en donde el presidente pone la agenda. Así es. Ahora, ¿tú crees que ha habido, porque así se ha denunciado en algunos medios y sobre todo en las redes sociales, algún tipo de presión o censura por parte del gobierno? No, censura no. Ahora, bueno, es que la palabra censura es complicada, ¿no? Es complicada, es muy complicada. No, censura en el sentido de no puedes decir esto. Exacto. No, en ese sentido, no. Yo por lo menos... ¿Nunca han recibido ustedes, por ejemplo, como responsable de un noticiario que le esté hablando Jesús Ramírez Cuevas o el secretario de Gobernación o alguien para decirles... No, para nada, En fin, de pronto te quieren aclarar cosas, lo cual es perfectamente válido. Claro. Y eso lo debe hacer cualquier gobierno. Eso me parece que es perfectamente válido. No, por ahí no. La verdad es que incluso... Y hay una relación fluida y ahí no hay tanto eso. Lo que pasa es que sí creo que el presidente a veces abusa del púlpito, ¿no? O sea, siempre he dicho que esa es una comunicación asimétrica. Al final, aunque él diga yo solo estoy ejerciendo mi derecho de réplica, pues no es tan cierto. Es el púlpito con P mayúscula, es el micrófono más importante del país. Y entonces cuando el presidente señala, dice, apunta, sugiere, pues claro, eso genera mucho ruido. Entonces, ahí me parece que no es que sea censura, pero sí hay una simetría informativa en donde lo que se dice, por ejemplo, como un señalamiento, cuando se va contra el de la Comisión de Reguladora de Energía, por ejemplo, y luego dice que no tiene ningún problema con ello, pero ya lo dijo, cuando se señala a, por ejemplo, lo que hizo Santiago Nieto, cuando señala lo de los documentales estos, de la campaña, etcétera, hay señalamientos. Luego se dice, bueno, ya que la justicia resuelva, pero ya hubo un señalamiento. Entonces, yo diría, no es que sea una censura como tal, pero tenemos que tener cuidado de lo que también, y tú y yo hemos platicado en otras ocasiones mucho de ello, de este concepto de juicio mediático. Entonces, cuidado con los juicios mediáticos, porque luego hay quienes se la toman como, este es el culpable, ¡fum! Y ahí entran redes sociales y ahí entran otros entornos. Entonces yo te diría, censura no, la verdad es que yo no he vivido ningún momento de censura, pero sí me preocupa un poco que este púlpito y esta simetría informativa a veces cae en juicios mediáticos. Que incluso abarca algunos medios de comunicación. Sin duda también. ¿No? Porque se hacen señalamientos, ¿no? Se hace... Que si la prensa fifí, que si el diario Reforma, que si no sé qué. Y que ha habido una confrontación, incluso allá en el Palacio Nacional, entre youtubers, ¿no? Algunos... Y en la fuente misma, o sea, la fuente misma que de repente es, no, pero él por qué, y ella por qué pregunta, y es no sé qué.
Sí, a ver, a mí no me preocupa tanto que el presidente de pronto califique o diga, ¿no? A mí no me encanta que haya prensa fifí o no, pero bueno, en fin, me parece que es parte de una nueva manera de relación entre los medios y el poder. Lo preocupante es cuando en un país en donde seguimos pensando que la autoridad, en este caso el presidente, digamos, tira línea, entonces que sientan que, si él dijo, entonces vamos todos en contra. Y ahí a veces podemos rayar momentos muy crispados y muy peligrosos. Bueno, eso sí me preocupa. De eso vamos a hablar después del corte y después platicamos, ¿no? De las redes sociales, cómo las estás viendo, porque pues son actoras o actrices fundamentales en este proceso. Claro, bueno, no se vaya, seguimos con Gabriela Barkentin. En 1979, el gobierno mexicano adquirió 3 emisoras comerciales que pertenecían a Grupo Radio Fórmula, el cual se encontraba en dificultades financieras. Estas emisoras fueron la XCMP, la XRPM y la XCB, mismas que posteriormente fueron la base, junto con otras estaciones, sobre la que se construiría el Instituto Mexicano de la Radio. El decreto de creación del IMER fue expedido el 23 de marzo de 1986. Según el entonces presidente Miguel de la Madrid, la intención era reestructurar y centralizar los servicios de comunicación del Estado en un sistema de comunicación social del gobierno federal. En dicho sistema, además del Instituto Mexicano de la Radio, se contemplaba la creación del Instituto Mexicano de la Televisión, IMEVISIón, y del Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE. A 36 años de distancia, el IMER es el medio público radiofónico con mayor número de emisoras. Cuenta con 18 en el país, 17 son terrestres y una virtual, es decir, por Internet. Es un órgano autónomo, pero está adscrito a la Secretaría de Educación Pública. Lejano al propósito para el cual fue creado, el Instituto Mexicano de la Radio ahora intenta promover la diversidad de ideas, discursos y voces. Aunque su actual directora, Aleida Calleja, señala que el presupuesto no es un factor a su favor. Para este año, el IMER cuenta con 159.250.000 pesos, menos que los casi 178 millones que tuvo en el 2018. Muy agradecidos porque continúa en Media 20.1. Acabamos de ver una breve cápsula sobre el aniversario del Instituto Mexicano de la Radio. Muchísimas felicidades, el IMER, por este nuevo año. Radio Pública a su servicio, ¿no? Tú has trabajado también. Oye, felicidades. Yo tuve programa en el IMER, fíjate. Tuve un programa antes de ir a W Radio. Estaba Ana Cecilia Terrazas, de directora del IMER, y tuve un programa que se llamaba La Enredadera, y hablábamos precisamente de mundo digitales y de redes sociales, y la verdad es que quiero mucho al IMER. Yo quiero mucho a los medios públicos. Así sí, ahorita te voy a preguntar de eso. Y bueno, justo que estás hablando de las redes sociales, ¿tú cómo has visto este tema? Mira, yo cuando entro sí noto una enorme polarización, y por supuesto que también a veces la vemos en nuestros grupos de WhatsApp, lo vemos incluso con algunos amigos, en fin. Pero ¿tú crees que esta enorme polarización, que no sé si a veces se sobredimensiona en los medios de comunicación, está ocurriendo en la vida cotidiana? ¿Realmente México es un país polarizado? No, lo que yo alcanzo a ver, incluso, en la vida cotidiana, cuando voy al súper, cuando voy al mercado, cuando lo que sea, cuando hago mi vida más allá del mundo comunicativo, informativo, no, yo no veo una polarización. Yo veo que la gente está haciendo su vida y está haciendo su chamba y está esperando que las cosas vayan bien. Creo que ahorita el presidente López Obrador tiene un bono de esperanza, que es peligroso, porque esos bonos de esperanza, si no se empiezan a cumplir, esos bonos de esperanza se desinflan muy rápido. Y luego viene un bache de desesperanza muy duro. Esperemos que no suceda, pero ahorita lo que estamos viendo es ello. Incluso a mí me tocó estar en el estadio de béisbol hace unos días y con la bucheada que le pusieron al presidente de la República, y me pareció que sí hubo una bucheada al presidente de la República, pero me pareció que era bastante más festivo ambiente de estadio, y los que vamos a los estadios sabemos, y nos ha tocado un montón de abucheadas a diferentes presidentes y gobernadores, que realmente una enorme polarización, etcétera. Ahora, ¿qué sí sucede, por ejemplo, en las redes sociales? Bueno, lo que pasa es que las redes sociales se han convertido en estos espacios que magnifican la opinión, ¿no? Entonces, y la opinión sí está polarizada, la opinión expresada está polarizada. Y me parece que las redes sociales ya se convirtieron de manera muy abierta en campos de batalla, no solo en México, pero se han convertido en campos de batalla en donde esta opinión expresada, polarizada, obviamente se magnifica, porque si tú entras y ves 200 tweets y esos 200 tweets están
mentando la madre unos a otros, pues es evidente que hay una polarización ahí. Pero yo tendría cuidado en extrapolarlo y decir que así está la sociedad. Ahora, ojo, sí en estos entornos de redes sociales hay tomadores de decisiones, hay líderes de opinión, que a su vez pueden tener un efecto cascada en otros ámbitos. Entonces yo no minimizo esa polarización, solamente creo que hoy todavía está acotada a estos espacios de expresión como muy magnificados. Y que son justamente los usuarios conectados. Son los usuarios conectados. Y los usuarios conectados interesados, porque de pronto, también porque nosotros seguimos en redes sociales. Y porque nos seguimos. Porque nos seguimos entre nosotros. Claro, pero si tú de repente ves en la madrugada un trending topic, te vas a topar con grupos coreanos de música, con fútbol, con no sé qué. También nos hemos encerrado en nuestras burbujas. Creo que algo que nos urge es salir un poquito de nuestras burbujas. Yo creo que sí, ¿verdad? Necesitamos un poquito más de vida cotidiana y de más contacto social. Sin duda. Ahora, pero también es cierto que ha habido en las redes sociales y particularmente en estos 100 días, revelaciones aparentemente importantes, ¿no? Una de ellas le llamaron Operación Berlín, ¿no? Que es, pues digamos, crear una campaña de desprestigio que se reveló, pues, cuando Andrés Manuel López Obrador era candidato y que abarcaba a algunos intelectuales como Enrique Krause y a otros, ¿no? Ya ellos dieron sus versiones, en fin, pero ¿es posible, es factible? ¿Tú crees que haya ocurrido? Mira, obviamente no sé si en este caso haya ocurrido o no, porque no tenemos, digamos, una serie de testimonios y tenemos, yo creo que ahí lo que en tal caso valdría la pena es una investigación que vaya más allá del testimonio. Me parece que ahorita lo que tenemos son eso, testimonios. Ahora, creo que es factible, sí, sin duda, y yo creo que pasa en cualquier democracia. Y va a seguir ocurriendo. Y va a seguir ocurriendo. Ahora, bueno, en este caso es, si es que sucedió una campaña orquestada en contra del candidato López Obrador, bueno, pues era el puntero, era el que podía ganar, era obvio que la campaña se podía ir ahí, pero también vimos en el gobierno pasado pues una campaña en contra del candidato Anaya, por ejemplo, y lo descarrilaron completamente. No, y hasta participó en Notimex en su momento. Exactamente. Digo, hay que decirlo, entonces, ¿no? yo creo que esas cosas suceden. Lo que creo que se tendría que revisar ahí, Gabriel, es primero, ¿qué es ilegal y qué no es ilegal? Y eso le toca a la autoridad revisarlo, ¿no? Sí. Y bueno, si algo hay que no es ilegal y sucede, bueno, luego entraría una buena reflexión de ¿es ético, no es ético? Y de qué manera contribuye o no a ensuciar el debate público. Y yo creo que esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Qué tipo de campañas y qué tipo de debate público queremos? A mí me preocupan en este tipo de campañas de desprestigio que ensucian cada vez más el debate público. Y otra vez puede ser Operación Berlín o puede ser la que sea, ensucian el debate público. Y que hay mucho dinero, por cierto. Y que hay mucho dinero. Y ahí sí, pues ahora sí diría el clásico, follow the money. Si ahí hay algo ilegal, ahí hay algo que investigar, que se investigue. Pero creo que también de repente tenemos que tener cuidado en estos como juicios acelerados. Así es. Ahora, yo de que creo que pudo haber sucedido, sin duda. Y de que al final pudo haber sucedido en muchos otros ámbitos. Igual ni siquiera son los personajes que estamos diciendo. Sí. Igual hasta hay más o no sé qué. Pero de que pudo haber mucho dinero y de que esto pasa, bueno, lo vimos en las campañas en Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. O sea, irse con todo. La otra es que decidamos como democracia que se vale. Y que se vale hacer campaña sucia y que se vale atacar. Pero sin dinero público. Sin dinero público. Eso es muy importante. O ¿no? si hay dinero privado, ¿qué tipo de dinero privado hay? ¿De dónde viene? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Y a cambio de qué? Esas preguntas sí las tenemos que hacer. Ahora, en este entorno, porque ya se nos están terminando los minutos, ¿cuál debe ser la función de los medios públicos justo frente a estos fenómenos y frente a otros fenómenos de la comunicación? Mira, yo creo que los medios públicos, y yo no creo que como TV UNAM, obviamente. Sí, como TV UNAM, obviamente. Radio Educación, el IMER, y esto es algo que tal vez tú y yo lo hemos hablado muchas veces. No creo que sea tan diferente, querido tocayo, a otras ocasiones. Yo creo que los medios públicos tienen que seguir apostándole por ejemplo, explorar formatos nuevos, crear audiencias, formar audiencias críticas, tener pluralidad de contenidos, tener enfoques diferentes, tener, digamos, una equidad mucho más amplia en el acceso a la información y a la comunicación, funcionar realmente como los entes en donde se discute la cosa pública, más allá de una obsesión por determinado tipo de audiencia o por determinado tipo de entretenimiento, que también no estoy peleada con el entretenimiento, pero me parece que los medios públicos son los que tienen que ayudar a construir la cosa pública. Y en ese sentido creo yo que deben de ser mucho más atrevidos de lo que son, deben de ser menos, y voy a parecer voy a sonar al presidente, deben ser menos conservadores en su estructura y en su formato. Deben, en verdad, apostarle incluso a equivocarse, y al equivocarse, volverse un semillero
de talento, de ideas, de contenidos que irradien un país que necesita tener un entorno comunicativo, informativo más sólido. Ese para mí es el papel de los medios públicos, no convertirse en una voz que apoya al gobierno, no convertirse en algo que aplauda los formatos existentes, no tratar de controlar un esquema informativo, no. Me parece que deben ser medios libres, propositivos, creativos, disruptores, que además en verdad creen audiencia y sobre todo creen sociedad y crean ciudadanía. Ese es el papel para mí de los medios públicos. Y sinceramente, ahorita con estos nombramientos, digo, sabemos que se han dado y que se busca una reestructuración. ¿Lo ves positivo? Digo, no por quedar bien, ¿no? Aquí por TV UNAM o tu servidor. ¿Tú cómo lo ves? Mira, el director de Radioeducación me parece que no. No, a ver, bueno, lo que pasa es que hay que decir que ya estamos en edades en donde quienes llegan, pues nos conocemos. Claro. Entonces, la verdad es que a mí hay muchos nombres que me dan mucho gusto, evidentemente el tuyo, pero Aleida Calleja, por ejemplo, que está ahí, la gente que está, por ejemplo, en el Canal 22, etcétera. Incluso el propio Genaro Villamil me parece un nombramiento interesante en términos de que es alguien que viene haciendo medios y también criticando medios. Ahora, sí creo que es diferente criticar medios, analizar medios, a hacer medios. Claro, por supuesto. Y ahí va a venir el reto. Entonces, yo doy el voto de confianza porque los conozco y sé su trayectoria, pero ahora viene esta otra parte. ¿En qué sentido serán capaces de lidiar con muchas cosas? Con burocracias, con situaciones incluso de presupuesto, con inercias. De pronto, pues es obvio, hay inercias que vienen de mucho tiempo atrás. ¿Y qué tanto van a ser capaces, digamos, de brincar ese muro para proponer un esquema informativo y comunicativo diferente? Va a ser interesante esa parte. Pues ya lo veremos. El beneficio de la duda. A ver si dentro de 200 días, ¿no?, de gobierno, o te invitaremos nuevamente a hacer una evaluación. Y pues ya se nos terminó el programa, sí, Gabriela Barkentin. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por ser la madrina de la tercera temporada. No, felicidades, en verdad felicidades a TV UNAM y felicidades. Estamos viendo un momento fascinante en el país, fascinante por lo que viene, pero también por lo que se puede perder. Yo insistiría, hay una burbuja de esperanza y esa burbuja de esperanza, si se desinfla y se cae, puede ser muy peligrosa. Si esa burbuja de esperanza permite que se construyan otras cosas, creo que vamos a vivir momentos interesantes. Desde los medios nos toca ser críticos, no dejar de ser críticos y seguir siendo críticos. No nos toca ser aplaudidores. Pues con eso nos despedimos. Eso está perfecto para cerrar este primer programa de la tercera temporada. Hasta la próxima semana.